la membrana lipídica del virus y así pues este queda inactivo y no puede pues replicarse. Esta es una actualización que hice hace más o menos una hora. Ya sabemos que tenemos pues a nivel mundial 2.682.225 casos. En Colombia hay 4.356 casos con 206 muertes. En cuanto a la transmisión viral, inicialmente pues era una zoonosis y la sospecha era que por murciélagos, luego por el pangolín, que es el animalito que viene abajo, es una incubación aproximadamente de 14 días, generalmente de 3 a 7. El R0 es más o menos entre 2 y 3 en ausencia de medidas de control. Este puede ser incluso más alto. Hay estudios que han reportado hasta un R0 de 15 en ausencia pues de medidas de control. Esta tabla pues rápidamente la voy a pasar, no voy a nombrar cada una, pero es importante saber que el virus se queda por varios días en diferentes superficies. El aluminio, por ejemplo, se puede quedar hasta 2 y 8 horas. En la madera hasta 4 días, entonces por eso es tan importante pues limpiar todas las superficies. Lo otro es que las soluciones para desactivar el virus, por ejemplo, pueden desinfectarse en un minuto mediante desinfección en la superficie con etanol del 62 al 71% y con peróxido de hidrógeno al 0.5% o hipoclorito de sodio al 0.21%. En cuanto a la presentación clínica, la eugeusia y la anosmia son frecuentes en la etapa temprana, antes de los síntomas respiratorios, y estos suelen ser muy sugerentes. También suelen haber síntomas gastrointestinales, pues, pacientes que se presentan de una vez con una neumonía, empeoramiento de los síntomas respiratorios los podemos ver entre el día 7º y 10º. También podemos tener pacientes que se presentan pues ya con una gravedad como un síndrome de estrés respiratorio agudo. En algunas ciudades se han reportado pacientes que se presentan como un TEP masivo. Se ha dicho que es más frecuente pacientes masculinos, ancianos y pacientes con comorbilidades. Sin embargo, hemos tenido pues en nuestro país pacientes jóvenes que no tienen ninguna comorbilidad y han fallecido pues por el virus. Entonces todavía pues faltan estudios para determinar este tipo de factores de riesgo. Los casos pediátricos son poco frecuentes, pero también los hemos presentado. En cuanto a la definición pues por la OMS, entonces es un paciente con un cuadro respiratorio agudo que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente pues en un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado, que tenga un historial de viaje en alguno de los países pues que sea que tenga un brote activo en los últimos 14 días y que tenga ocupación como trabajador de la salud en un entorno que atiende a pacientes pues con síntomas respiratorios agudos. Ya sabemos que esto depende, hay 5 criterios de casos según la OMS. Esto depende pues de si el paciente necesita una hospitalización. Voy a comenzar con esta publicación. Creo que fue uno de los primeros estudios que se publicaron con respecto al COVID-19, que fue de Singapur. Entonces, es como la experiencia de ellos y lo que concluyen es que los cirujanos ortopédicos no suelen considerarse personal de primera línea en la lucha con la pandemia viral. La práctica de ortopedia se ha visto notablemente afectada por la aparición del brote del COVID-19 y los cambios se han guiado en gran medida por 3 principios principales. ¿Cuáles son estos? La urgencia clínica, la protección de pacientes y trabajadores de la salud y conservación de los recursos de atención en salud. Este último es uno de los más importantes y es por los que cada país ha trabajado y es en tratar de que estos recursos estén disponibles en el momento pues de que tengamos el pico pues de pacientes infectados y que requieran unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué concluyeron ellos? Que los pacientes que requerían atención urgente fueron atendidos sin diferencia de flujos de trabajo y se refieren más que todo al trauma musculoesquelético y tumores. Las cirugías selectivas en lo posible se trataron pues de cancelarlas para liberar camas y que concluyen que debe haber un equilibrio entre proporcionar atención continua y contener la propagación del COVID-19. ¿A qué se refieren? Y es que trataron de continuar con algunas cirugías electivas y cirugías que no requerían, por ejemplo, una estancia mayor de 23 horas. ¿Cuáles eran esas cirugías? Cirugías de, por ejemplo, artroscopias en hombro, rodilla y tobillo,
o cirugías de procedimientos de tejidos blandos o extracción de implantes que estábamos seguros que esos pacientes se iban a ir en las primeras 23 horas. Ya las otras cirugías, por ejemplo, la artroplastia de cadera y rodilla, que son cirugías que requerían pues más tiempo de hospitalización, fueron canceladas, al igual que las correcciones de deformidad espinal y pues las cirugías pues más que todo pues de correcciones de deformidades en pediatría. Esto pues trae unas consecuencias adversas que son no intencionadas en la atención de los pacientes, porque pues ya sabemos que tenemos pacientes que tienen dolor incapacitante con diagnóstico de artrosis de cadera y rodilla, que proponen hacer procedimientos ambulatorios, mientras tanto como inyecciones intraarticulares y bloqueos para mejorar el dolor en estos pacientes. En cuanto al entorno ambulatorio, tratar de que las fórmulas y las recetas sean entregadas a domicilio y prolongar la duración de los seguimientos. Además, se enfocan en que debemos tener una alta sospecha en pacientes jóvenes, porque pues han surgido informes contradictorios que atribuyen que la gravedad de los síntomas pues se debe a tormentas de citoquinas en individuos inmunocompetentes como la interleuquina 1-10 y el factor de necrosis tumoral. En cuanto a la consulta externa, ¿qué es lo que están haciendo? O lo que recomiendo pues, en ese estudio es verificar la temperatura de los pacientes que asisten a consulta ambulatoria, el uso de máscaras quirúrgicas en todos los usuarios, los trabajadores, usar los equipos de protección personal en los pacientes que tengan sospecha pues, o diagnóstico. Y lo que recomiendo es tratar de dividir por equipos en que los que se van a encargar de ver pacientes COVID positivo y los que no, para tratar de que no exista una contaminación cruzada. Lo que ven a la derecha es una encuesta que están utilizando algunos hospitales de Estados Unidos para poder realizar consulta ambulatoria. Ellos llaman al paciente un día antes y le hacen ese tipo de preguntas. Además, esas mismas preguntas se le deben hacer al acompañante. Si el paciente puede entrar solo, pues no requiere ayuda, la idea es que ese acompañante se quede afuera, y si debe entrar a ese acompañante se le deben hacer las mismas preguntas, que son las preguntas pues que ya sabemos, si ha tenido fiebre o no, si ha tenido viajes, y dependiendo pues de los síntomas uno debe marcar allí. Y eso debe ser un día antes. Entonces, además que recomiendan que los programas de enseñanza para el entrenamiento de residentes y los fellows deben de seguir mediante plataformas digitales. Visualización de videos instructivos o seminarios pues de web en línea que pueden utilizarse pues en programas de capacitación. Consideran que aunque el trabajo clínico sea reducido, la investigación también debe continuar y pues es como uno de los trabajos ahora pues principales de los residentes. Y tener una mentalidad abierta en adoptar nuevas tecnologías en el lugar pues de trabajo. Entonces, ¿qué dicen las guías? Esta imagen que ven allí me llamó mucho la atención porque inicialmente se consideraba que los cirujanos ortopedistas estaban pues como en el equipo para pronar a los pacientes. No sé ustedes qué piensan, creo que podemos aportar mucho más en cuanto a eso. Entonces, en cuanto a las operaciones quirúrgicas para pacientes sospechosos o confirmados, ¿qué recomiendan? Primero, llevar al paciente a un quirófano de presión negativa. Vamos a ver que en la mayoría de guías todos recomiendan que el quirófano tenga presión negativa, sin embargo, aceptan pues que en la mayoría de quirófanos pues esta ingeniería no está todavía, pero hay algunas cosas que recomiendan que ya les voy a mostrar más adelante. Preparar pues, los elementos necesarios para la operación y utilizar el instrumental quirúrgico desechable todo si es posible. Todas las personas que van a estar en el quirófano deben tener el EPP y los pacientes siempre deben de llevar máscara. Y además de esto, si van a utilizar oxígeno, esa cánula de oxígeno debe estar por debajo de la máscara. Entonces, durante la operación y la sala de transición del quirófano debe estar cerrados y es muy importante que el personal no relevante no podrá acceder al quirófano. Esta gráfica, que es de esta guía, es de China, que se llama Handbook o COVID-19, es súper buena, luego se las comparto,
y es de pronto cuando ocurre una exposición pues ocupacional al COVID con pacientes que tenemos con sospecha COVID positivo. Entonces, si tenemos exposición de la piel infectada, de la piel intacta, perdón, o exposición de la piel con herida, lo que debemos hacer es eliminar los contaminantes con pañuelos o gasas y aplicar sobre la piel 0,5 de yodóforo o alcohol al 75%. Si hay exposición con membranas o mucosas, enjuagar con una gran cantidad de solución salina 0,5% para la desinfección. Si es por un objeto cortopunzante o punzante, lo que debemos hacer es exprimir la sangre desde el extremo proximal al extremo distal, enjuagar la herida con agua pues, corriente y luego desinfectar con alcohol al 75%. Y si hay exposición directa de las vías respiratorias, abandonar de inmediato la zona de aislamiento, hacer gárgaras con una gran cantidad de solución salina normal o con 0,5% de yodóforo y hacer con un bastoncillo de algodón en alcohol del 75%, limpiar la cavidad nasal con un movimiento suave y circular. Después de eso, pues obviamente salir de la zona de aislamiento e informar al departamento pues correspondiente y estar por 14 días aislado y pues dependiendo de las pruebas que hayan, pues adquirir la prueba. Entonces, esta guía que es del colegio, del American College of Surgeons, ellos que nos recomiendan. Entonces, la mayoría de las guías recomiendan reprogramar cirugías selectivas según sea necesario. ¿Hasta cuándo? Recomienda que hasta que haya pasado el punto de inflexión previsto en el gráfico pues, de exposición de la población al virus. Minimizar pues de inmediato el uso de artículos esenciales como las unidades de cuidados intensivos, los EPP y los ventiladores. Limitar las visitas de los familiares a pacientes y crear espacios alternativos y separados de las salas de urgencias y unidades de cuidados intensivos y en los espacios pues adaptados para pacientes con sospecha o diagnósticos de COVID-19, que según pues las cosas que he escuchado y lo que he visto pues en cuanto a esto, ya estamos pues como muy preparados pues en la fundación. En esa misma guía, ellos hicieron un triage que es para identificar qué procedimientos debemos reducir y lo dividen en dos fases. Eso depende de cómo esté nuestro hospital o el lugar donde estemos trabajando. Entonces, se supone que en una fase 2 es todavía como que cuando tenemos ocupadas unidades de cuidados intensivos, pero todavía tenemos capacidad. Ya la fase 3 es cuando no hay disponibilidad casi que de absolutamente nada y todo lo lectivo se debe reprogramar. Dividen en cuanto a, digamos, como a cada subespecialidad, en cuanto a la parte de trauma, reconstrucción de adultos, de columna, como pueden ver acá, pues también está pie y tobillo, hombro, mano, pero pues en general, casi que todo lo que es agudo, como pueden ver en la primera columna, se debe programar. En cuanto a la reconstrucción, pues en adultos, por ejemplo, en cuanto a lo de reemplazos, recomiendan que todo lo que sea crónico hay que reprogramarlo, independiente de que sea fase 2 o fase 3. Esta presentación pues se las voy a dejar y ya luego pueden ver los cuadros y pues en general ya sabemos que todo lo que sea de trauma y por ejemplo en columna pacientes con infecciones o trauma en columna, todo se debe hacer en el mismo momento pues de que llegue el paciente. En cuanto a estas guías pues, que son la CMS, que es el organismo federal que administra el programa de Medicare y Medicaid pues, ofrecidos por cada estado pues, en Estados Unidos, ellos reconocen pues, que debemos tener una conservación de recursos críticos como los ventiladores y los de equipos de protección personal, a igual que la guía anterior limita la cirugía electiva para adultos incluidos y se enfoca muchísimo en los procedimientos dentales no esenciales, manejo de recursos vitales pues, durante la emergencia de salud pública y dependiendo pues, de los casos actuales y lo que uno tenga pues, proyectado en cada región. Entonces dividen en niveles, o sea, dependiendo pues, de cada cirugía. Y, por ejemplo, en el nivel 2A, lo que debemos de hacer es considerar posponer ese tipo de procedimientos. En ese caso serían pacientes que tengan cirugía no urgente de columna, cirugías, por ejemplo, reemplazos articulares, cirugías, casi que la mayoría de cirugías endoscópicas selectivas se han cancelado. En lo que sí recomiendan no posponer la cirugía es, por ejemplo, en el nivel 3B, que son, por ejemplo, cirugías de trasplantes, todo lo que sea trauma, cirugía cardíaca,
cirugía, pues lo que sea vascular agudo, esto no recomienda pues posponerlo. En cuanto a esta guía que es del National Health Service, que esto es de las entidades de prestaciones sanitarias públicas del Reino Unido, ¿qué recomiendan? Entonces, todo lo que sea trauma musculoesquelético agudo debemos pues realizarlo. Si son pacientes hospitalizados, ellos deben de continuar la admisión y manejo quirúrgico. Por ejemplo, se enfoca mucho en la fractura de cadera. Acelerar pues, el tratamiento para evitar demoras en estos pacientes y siempre tener una rehabilitación acelerada para minimizar la estadía. En los pacientes no quirúrgicos, pacientes que tienen lesiones que pueden tratarse razonablemente de forma pues, quirúrgica o no quirúrgica, por ejemplo, las fracturas de muñeca no desplazada recomiendan también de pronto ser, digamos, aplazadas. Y se deben tomar medidas especiales para las cirugías ambulatorias. Entonces, además, ellos tienen otra, para los pacientes hospitalizados, debe ser siempre debe haber una persona pues que esté designada como consultor pues principal. Recomiendan que no espere que el director clínico haga toda la coordinación. La revista diaria de trauma siempre debe incluir actualización sobre la logística, la identificación de problemas y cada persona que esté encargada de resolverlos. Utilizar los servicios de rehabilitación electiva para minimizar la estadía postoperatoria y siempre recomiendan trabajar en estrecha colaboración con el servicio de ortogeriatría. Lo otro es que recomiendan hacer una guía con los anestesiólogos para pacientes que requieren cirugía que sean coronavirus positivos. Entonces, también hay un cuadro, pues, que ellos dividen según la prevalencia de lo que tengamos en cada hospital, si es baja, media, alta o muy alta, y como podemos ver, las cirugías selectivas, no sé cómo señalar acá, pero ahí está señalado un cuadro rojo, en los únicos que recomiendan, y si tenemos una baja prevalencia pues en nuestra ciudad o en nuestro hospital, lo único que recomiendan en que se haga cirugía electiva son los pacientes ASA 1, pues entonces básicamente pues ninguno. Ellos además tienen otra guía especial para pacientes que tengan fracturas por fragilidad. Entonces, ¿qué definen ellos? La idea es tratar de definir rápidamente a los pacientes con fractura de cadera y la idea es que estos pacientes sean operados antes de las primeras 24 horas para disminuir la estadía. ¿Qué se recomienda? Que el equipo de ortogeriatría o sea anestesiología va a aclarar si este paciente se debe tratar como coronavirus o tratar como no coronavirus. Si el paciente ya tiene una prueba que es negativo y completamente asintomático, este paciente se debe tratar como un paciente no infectado y no necesariamente debemos utilizar los EPP como se están utilizando pues en la mayoría de los pacientes. Además recomiendan que si, por ejemplo, este paciente no tenía pruebas antes y se va a tomar, no se debe esperar el resultado de esta prueba, ni se debe retrasar pues, el manejo en el caso pues, de los pacientes de fractura de cadera. Bueno, entonces en cuanto a las consideraciones quirúrgicas de esta guía, lo que recomiendan es, en cuanto a la elección de anestesia, siempre en lo posible que sea una anestesia regional. Ya les voy a explicar por qué. Los bloqueos regionales pues ayudan a reducir los requisitos y pues los riesgos. Además de eso, tratar de reducir las sedaciones coadministradas con anestesia espinal o regional, pues porque esto puede adquirir un compromiso respiratorio adicional. Minimizar el riesgo operatorio, especialmente para las fracturas de cadera, y considerar realizar hemiartroplastias cementadas en lugar de reemplazo total de cadera para fracturas intracapsulares. Esto pues ha cambiado en estos pocos días las decisiones en cuanto a los pacientes de de muy avanzada edad que ya teníamos claro qué hacer. Definitivamente ahorita tenemos que mirar pues el riesgo-beneficio y por eso en la mayoría de las guías recomiendan esto. Utilizar en la fijación deslizante con un tornillo de cadera para fracturas intertrocantéricas en lugares de clavos intramedulares, pues porque ya sabemos que esto requiere más tiempo, van a requerir, por ejemplo, hacer rimados, entonces esto va a generar mucho más aerosoles, mucho más riesgo de infección. Esta es la otra guía que también es británica, entonces algo diferente
he tratado de colocar solamente lo que he encontrado diferente en cada guía, porque la mayoría recomiendan lo mismo, y es que ellos recomiendan tener un uso de mini en C, por ejemplo, el equipo de trauma, y también, por ejemplo, el equipo de cirujanos de mano, de tenerlo como en un lugar adecuado, pues como disponible para definir las fracturas que de pronto puedan tener un manejo el mismo día y darle salidas el mismo día. Recomienda que la tomografía debe minimizarse, ya que pues esto está disponible pues para el diagnóstico de la neumonía pues por coronavirus. En cuanto a los pacientes hospitalizados, recomiendan, por ejemplo, que las cirugías que amenazan la vida, y pues en cuanto a extremidades, lo que son fracturas de pelvis, acetábulo, que tengan hemorragias graves, fracturas abiertas, síndrome compartimental. Obviamente todas estas van a ser atendidas del mismo día, se van a operar con la rutina normal. En cuanto a pacientes que requieren técnicas alternativas de reconstrucción de tejidos blandos, esto en cuanto a colgados locales, deformidades e injertos, digamos que en esos pacientes tratar de considerar algo, digamos, como alternativo. Y algo muy importante es que en los pacientes, digamos, que tengan ya lesiones muy graves, en las que uno no sabe si amputar o no, consideran en esos pacientes la amputación temprana. En pacientes pues que uno definitivamente esté sospechando un resultado incierto y que es probable que más adelante vaya a requerir muchas operaciones y hospitalizaciones prolongadas. En ese caso, la recomendación es amputar. Bueno, en cuanto a las lesiones vasculares, en ese caso, pues ellos recomiendan que es posible que los cirujanos necesiten basarse pues en las decisiones más que todo clínicas y no tanto pues de imagenología. Y en las fracturas de fragilidad de miembros inferiores, esto pues sigue siendo pues algo urgente y prioridad quirúrgica. Nuevamente, recomiendan utilizar hemiartroplastas en lugar de reemplazo total de cadera, en caso pues de que no hayan cirujanos pues de pronto adecuados que puedan hacer un reemplazo total de cadera de forma rápida, es lo que ellos pues recomiendan en esta guía. En cuanto al manejo de lesiones en las manos, ¿qué recomiendan? Crear un espacio adicional para cirugías ambulatorias o cirugías menores en los que se requiere hacer manipulaciones, por ejemplo, reducciones cerradas, que además requieran fijación con pines, y que uno tenga acceso pues a un arco en C en ese momento. Pues yo sé que obviamente esto no lo tenemos disponible en muchas clínicas, pero pues podría ser una forma. Lo otro es tratar siempre de hacer bloqueos o anestesia local, utilizar suturas absorbibles y tratar de que si vamos a utilizar clavos de Kirchner o algo así, estos queden visibles para poder hacer el retiro en el consultorio o en consulta pues ambulatoria para no tener que llevar a ese paciente nuevamente a cirugía. Los apósitos y férulas postoperatorias deben de ser fácilmente extraíbles. Digamos, por cualquier persona pues de enfermería o la persona pues que le vaya a hacer un seguimiento. Obviamente pues ellos reconocen que hay un número de pacientes que requieren tratamiento hospitalario y manejo quirúrgico urgente, que es lo que ya hemos hablado pues mucho, que son fracturas abiertas, artritis séptica, fracturas femorales en niños mayores de 6 años, fracturas articulares superarticulares desplazadas, incluyendo pues las fracturas supracondiles Garland tipo 3 y el deslizamiento pues epifisiario femoral. Esta es una guía que publicaron ellos del Comité de Trauma. Sin embargo, tiene mucho de lo mismo. Lo que ellos más que todo se enfocan es tratar de que los equipos de trauma estén divididos y no, digamos, utilizar a todos al tiempo. Es, digamos, lo diferente que nombran en esta guía. En este artículo, que es de anestesiología y es en cuanto a qué debemos hacer cuando un paciente COVID-19 necesita una cirugía. Entonces ellos crearon un protocolo para preparar las sala de operaciones para pacientes COVID-19 confirmados o sospechosos que van a someterse a cirugía. Entonces, en las consideraciones especiales para el perioperatorio,
es súper importante, es desalojar los pasillos de tránsito hacia la sala de cirugía. El paciente debe portar mascarilla, siempre es lo que recomiendan en todas las guías. El personal asistencial debe tener todos EPP en cuanto a los que van a estar en el quirófano, y el ingreso directo a la sala de cirugía sin pasar por zonas, por otras zonas pues de estar de pacientes pues que, no es, que sean no COVID. Y lo que recomiendan en cada institución es destinar una sala de cirugía para la atención de estos pacientes. ¿Listo? Y la idea es que esa sala tenga el tránsito más corto posible y debe programarse como el último procedimiento del día, obviamente dependiendo pues de la urgencia que este procedimiento tenga. Siempre rotular la puerta de la sala de cirugía, lo que ya nombré, todos deben de tener el EPP, utilizar la técnica de doble guante. Hay otra guía más adelante que vamos a ver que recomienda 3 guantes. La temperatura pues del quirófano es muy importante porque todos estos trajes dan mucho calor, causan deshidratación. Es importante que el paciente debe ser recuperado en la sala de cirugía y trasladado después a la sala definitiva pues de su hospitalización. No es que se va a llevar pues a una sala de recuperación como lo hacemos normalmente. Y siempre recomiendan que el quirófano tenga presión negativa y pues el flujo de aire dentro del quirófano es crucial para minimizar el riesgo de infección. Esto es un algoritmo de este artículo que es muy bueno, pero que hay que revisarlo con calma y es básicamente lo que acabo de decir. Recalco la última parte, y es que la idea es que cada quirófano tenga un lugar donde los usuarios que hayan estado en el quirófano con un paciente COVID positivo sospecha tengan donde ducharse. Bueno, este artículo me pareció bastante interesante porque es una investigación que resume las características clínicas y el pronóstico temprano de la infección por COVID-19 en una cohorte de pacientes con fractura. Fue una revisión retrospectiva de los registros de 10 pacientes con fractura y pacientes que tenían pues COVID-19. Entonces, en cuanto a los métodos, fueron, como ya les dije, 10 pacientes. Estos 10 pacientes se obtuvieron de 8 hospitales diferentes. Y los resultados, pues, el análisis del pronóstico temprano se basaron en resultados clínicos y la tendencia, pues, de los resultados del laboratorio. Entonces, ¿qué encontraron en estos pacientes? En la mayoría, los signos más comunes de estos pacientes fue fiebre, tos, fatiga al momento después de la presentación. Aquí en este cuadro les voy a mostrar los que estoy señalando acá. Son los pacientes, por ejemplo, que fueron sometidos a cirugía y el día de la cirugía, o sea, el momento pues en que se demoró la cirugía. Entonces, ¿qué encontraron en estos pacientes? Que la neutrofilia estaba más presente pues, en los pacientes que tenían fractura de cadera, y el aumento del dímero D fue en 9 de los 10 pacientes estuvo más alto que los límites normales superiores de los indicadores pues, correspondientes, lo que pues podría indicar que esto es una característica especial en estos pacientes. Lo otro es que de estos 10 pacientes, 4 murieron, que son los últimos que estoy señalando en rojo. ¿Listo? Estos pacientes fallecieron, pero vamos a ver que esos pacientes tenían asociados pues comorbilidades importantes en el momento pues de la cirugía. Además, es importante recalcar que de estos 10 pacientes, 4 fueron negativos para la prueba. Sin embargo, todos los pacientes tenían cambios en la tomografía. Por lo tanto, la tomografía de tórax es súper importante para también definir un diagnóstico, así la prueba de PCR pues haya salido negativa. Entonces, en cuanto a las conclusiones, las características clínicas en el pronóstico temprano de COVID-19 en pacientes con fractura, estos tendieron pues, a ser más severos que los reportados para adultos con COVID-19 sin fractura. Esto puede estar relacionado con la duración entre el desarrollo de los síntomas y la presentación. Entonces, como ya dije, 7 de estos 10 pacientes tenían infección nosocomial. Solo 3 pacientes que llegaron ya habían sido infectados por fuera, por lo tanto, ya sabemos que es un riesgo bastante alto de que estos pacientes durante la hospitalización pues, se vayan a infectar. Entonces, debemos de tener pues, estrategias
adecuadas para estos pacientes. Y lo otro es que debemos considerar tratamiento no quirúrgico en pacientes mayores con fracturas y, por ejemplo, si son fracturas de radio, fracturas que podemos manejar conservadoramente, en lo posible hacerlo. Obviamente ya si son fracturas de cadera, desplazadas, es muy complicado, debemos de asumir el riesgo. Sin embargo, si existe la posibilidad de que este paciente lo podamos manejar sin cirugía, sería importante porque los resultados, digamos que la mortalidad es bastante alta. El tratamiento quirúrgico para pacientes con fractura de neumonía COVID-19 debe realizarse en un quirófano pues, de presión negativa, también nos recomiendan en este artículo. Este otro artículo que ya también creo que lo hemos revisado antes, el doctor González lo presentó en uno de sus webinars de la fundación, lo puse simplemente para recordar que este estudio pues, fue un estudio de corte retrospectivo. Ellos miraron 34 pacientes. Al lado derecho van a ver el tipo de cirugía que se les realizó a cada uno. Que encontraron que el 44.1% de los pacientes necesitaban atención en unidad de cuidados intensivos y la mortalidad fue de 0.5%, bastante alta. Entonces, los factores de riesgo para el mal pronóstico de los pacientes quirúrgicos con COVID-19 debemos estudiarlo muy a fondo y pues en unas muestras de mayor tamaño. Obviamente este estudio tiene varias limitaciones que ya las hemos nombrado anteriormente pues en los anteriores webinars. Listo. Este otro estudio es una investigación pues que hicieron en cirujanos de ortopedia que estaban infectados. Entonces, miraron qué pasó con estos pacientes. Entonces, hicieron una encuesta para identificar pacientes infectados con COVID-19 que fueron cirujanos de ortopedia desde el 31 de diciembre del 2019 hasta el 24 de febrero del 2020 en Wuhan. Esto fue un estudio de casos sin controles pareados. Encontraron que 26 ortopedistas estaban infectados. El índice varió entre el 1.5 y el 20.7%. De estos 26 pacientes, 2 pacientes se excluyeron porque uno estaba en unidad de cuidados intensivos y el otro era un ortopedista que habían asignado para hospital COVID positivo, entonces lo excluyeron. ¿Qué encontraron? Que los síntomas más frecuentes en estos ortopedistas infectados fue la fiebre, la linfopenia. Lo otro es que encontraron en cuanto a los hallazgos de tomografía, digamos que el 12.5% fue normal, el 62.5% fueron hospitalizados, o sea, de este número de pacientes, 15 fueron hospitalizados, y algo importante es que ellos se infectaron en salas generales, no fueron infectados principalmente en quirófano digamos que fue el 12.5%, y además de eso, 20.8% tuvo infección a sus familiares. Entonces, esto fue uno de los hallazgos importantes de este estudio. En cuanto pues a la comparación con el grupo control, entonces, ¿qué se encontró? Que los pacientes, los ortopedistas que habían tenido, digamos, una fatiga severa y un excesivo trabajo, además de horas de sueño de menos de 17 horas, eso era un factor de riesgo. Y también fue un factor de riesgo el que no conocieran, digamos, las medidas de prevención para el COVID-19. Fue un factor protector usar máscaras en los ortopedistas y además de eso, fue un factor de riesgo el que no portara las máscaras, pues con una P de 0.05, que fue pues bastante significativo este estudio. En cuanto a las recomendaciones específicas para evitar que los cirujanos ortopedistas se infecten con COVID-19 en un territorio donde transmisión local, ¿cuáles son? Uno de los más importantes es proporcionar la capacitación. Lo otro, tratar de minimizar las cirugías selectivas, que los pacientes que se realicen pues la prueba antes de cada cirugía si es necesario, siempre colocar mascarillas en los pacientes, siempre utilizar la N95 en los trabajadores, pues en todos los cirujanos. Lo otro es que siempre que un
ortopedista, digamos, que tenga contacto con un paciente sospecha o confirmado, tratar de que evite pues en ese momento la familia y aislarse pues de estar, quedarse en otro lado, tratar de evitar el exceso de trabajo. Lo otro es que tener pues un apoyo emocional y un liderazgo pues efectivo. Esto pues ayuda pues a la recuperación pues de los ortopedistas infectados. Este es otro estudio donde ellos, que también es de Canadá, es de un grupo de anestesiólogos, donde las recomendaciones que hacen en los quirófanos. Entonces, pues, digamos que es un poco, ya he nombrado algunas de las cosas, pero digamos que voy a poner lo más importante, y es que ellos enumeran los pasos en secuencia y colocan carteles en cada lugar para guiar al personal de salud, como se ve allí, pues donde uno debe, digamos, colocarse el traje, donde quitárselo. Además de eso, en este estudio también recomiendan respiradores purificadores de aire. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas es que la comunicación en el quirófano es súper mala, porque pues no, es muy difícil hablar con todo eso encima. Otra cosa que me parece importante es que lo que ellos hacen es que todos los monitores de anestesia, computadores, todo lo que esté en el quirófano lo cubren con plástico. Así se hace muchísimo más fácil pues la desinfección. También recomiendan el hipoclorito de sodio y la vaporización con peróxido de hidrógeno o la irradiación ultravioleta, que es otra de las opciones pues. Recomiendan también que el oxígeno pues, que estén administrando los pacientes sea por debajo de la máscara facial. Este es otro estudio que salió este mes, que es de cómo debemos pues, prepararnos en cuanto igual pues, a los quirófanos y cómo hacer el protocolo en nuestra institución. Entonces, ¿qué recomiendan ellos? Crear 5 zonas. Entonces, en la primera zona, en la primera zona es donde uno se va a colocar el EPP básico. En la segunda zona es la antesala, donde realizamos la desinfección y el apósito quirúrgico, pues antes de entrar al quirófano como tal. Ya la zona 3 es el quirófano y la zona 4 es la zona de salida. Y la zona 5 es ya donde el personal se ducha. En este artículo ellos mencionan que ellos tienen pues como varios complejos de quirófanos y escogieron, digamos que el de ortopedia para tener pacientes COVID positivos, porque estos quirófanos tienen un pasillo por detrás, entonces, que es donde normalmente sacan los residuos, y lo utilizaron para por ahí salir el personal que hace la cirugía de los pacientes COVID positivos, y ahí llegan directamente pues como a la ducha. Entonces es como la recomendación que ellos hacen. Otra de las recomendaciones importantes es que en procedimientos quirúrgicos, traumatológicos y ortopédicos el uso de herramientas eléctricas como el electrocauterio, las sierras, los taladros, todo esto libera aerosoles, lo que va a aumentar el riesgo de propagación del virus. Entonces recomiendan que en cada quirófano, como la mayoría pues no tiene como una ingeniería de presión negativa, tratar de tener sistemas de filtración portátil. Digamos que traté de buscar en algunas partes de qué se trataba esto y es lo que ven allí. No sé, no tengo idea cuánto pueden costar, pero son sistemas de filtración que se pueden colocar en una esquina del quirófano, y esto pues digamos que ayuda para eso. Lo otro es tener algunos dispositivos para cuando uno usa el electrocauterio, pues el humo que sale de allí sea pues como succionado. En algunas partes he visto que están colocando el electrocauterio pegado lo colocan con una cinta en el electrocauterio y entonces succiona de una vez el humo. Me parece pues muy, muy, muy útil. Este artículo, que es de la IAOS, que salió, no sé, hace 5 días probablemente, es un resumen básicamente de todo lo que he dicho. Tienen unos algoritmos muy chéveres, muy didácticos, donde pues acá se los estoy mostrando. Es básicamente lo mismo, lo único es que ellos
sí recomiendan en pacientes que sean COVID positivos los purificadores de aire, que son los que están al lado derecho, que los nombra también la CDC, que son muy útiles. Obviamente pues estos equipos son costosos y no están en todas partes, entonces pues no necesariamente, pues digamos, si no los tenemos no vamos a cancelar una cirugía por ello, pero es lo que están recomendando en este tipo de pacientes que ya son positivos. Nuevamente, en las últimas publicaciones de la OMS se están tratando de mirar cómo vamos a volver a la cirugía electiva. Es una pregunta muy difícil, todavía no hay nada confirmado. Sin embargo, han tratado de hacer algunos algoritmos dependiendo, obviamente, de cómo esté la curva en cada ciudad y en cada institución, de la capacidad que tenga cada uno. Este algoritmo me pareció súper útil para, o sea, en caso de que sea una cirugía electiva, ¿cuándo la debemos cancelar? ¿Esto de qué depende? De si el paciente requiere UCI, de si requiere transfusión de sangre, de si es un ASA1 o ASA2. Es un resumen súper bueno de cómo podríamos orientarnos. Además de eso, que están empezando pues como a mirar cómo vamos a hacer la estratificación del riesgo, cómo vamos a clasificar estos pacientes, pues porque ya tenemos que tener en cuenta de que si ya antes teníamos pacientes con un riesgo alto, ahora pues con esto del coronavirus tenemos que estar seguros de que estos pacientes no lo tengan. Entonces por eso ellos están recomendando hacer una clasificación de estos pacientes, tanto para el paciente como para el cirujano o los que trabajen pues en el lugar. Además de eso, eso pues ya lo dije, la CMS publicó esto hace muy poco, que se llama Abriendo América de Nuevo, y están intentando, ellos aceptan que en algunos estados no hay tantos casos de coronavirus en los que podrían volver digamos, como a hacer cirugía ambulatoria. Entonces dan algunas recomendaciones para que esto sea posible, siempre y cuando sea en la fase 1. ¿Listo? Este estudio que está publicado en el Journal of Arthroplasty me pareció súper bueno, súper interesante, porque nos da, digamos, como unos pilares necesarios para saber cómo vamos a volver a la cirugía electiva en cuanto a la artroplastia y cómo lo vamos a hacer posible en el momento, obviamente, que la curva esté descendiendo y que el hospital en el que estemos esté en la capacidad. Tienen claro que la economía y las implicaciones de esta crisis ha sido algo que nunca hemos experimentado. La cancelación de todos los procedimientos electivos, esto pues, pone en peligro la integridad financiera de muchos sectores pues, en salud. Incluso en Estados Unidos se han creado leyes. Hay una ley de ayuda y seguridad económica de coronavirus que se llama CARES, que es algunas donaciones para algunos sectores privados. Se deben crear protocolos institucionales sostenibles que permitan el retorno seguro de la cirugía electiva y económica. Entonces, estos son los 6 pilares que están recomendando en este estudio para volver a hacer cirugía electiva. ¿Y cuál es el número 1? Que es el que ven en azul. Y es que determinar la demanda del paciente de la cirugía ortopédica electiva después de la pandemia puede planificar una recuperación económica ortopédica. Digamos que tenemos que estar seguros de cuál es el aumento de la demanda y a qué nos vamos a anticipar. Entonces, ¿qué recomiendan? Que uno le pregunte al paciente si esa cirugía que fue cancelada se la desea hacer. Tenemos claro que en pacientes jóvenes es probable que sus pacientes vayan a posponer la cirugía de artroplastia, pues porque ya tienen que volver a trabajar y es posible que no vayan a tener un permiso o que tengan algún problema con su aseguradora. Los pacientes mucho más, de mucho más edad, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos lo que va a pasar es que van a tener una duda en si hacerse esa cirugía los va a exponer pues a la infección del virus. Y además de eso, pues,
cuando las prácticas ortopédicas comprenden la demanda de servicios selectivos pues, de artroplastias, con esto podemos planificar la utilización eficiente de las instalaciones quirúrgicas que serán pues críticas para la economía y la recuperación y sostenibilidad. En cuanto al pilar número 2, es la optimización médica en un mundo pues COVID-19. Pues ya sabemos que estas pandemias vienen por olas, es probable que vamos a estar un año o mucho más tiempo con este tema. Entonces, de alguna manera, tenemos que comenzar a reanudar los casos de cirugía ortopédica electiva, en ese caso, pues las artroplasias. Entonces, la idea es que los cirujanos se adhieran a pruebas basadas en la evidencia y es necesario, pues, vamos a comenzar a hacer una optimización de los factores de riesgo de cada paciente. Vamos a mirar en lo posible, hacer pruebas a todos los pacientes que vayamos a operar y a los trabajadores de la salud, pues, obviamente que vayan a operar a esos pacientes. Si vemos que ese paciente tiene muchos factores de riesgo, que es un paciente que nos va a utilizar que mucho tiempo en hospitalización y posiblemente UCI, entonces lo recomendado es ese paciente cancelarlo. Entonces, ese es el segundo. El tercero, en ese caso, sería el alta temprana y mirar los pacientes en los que podemos hacer una artroplastia ambulatoria. Digamos que la ventaja es que vamos a tener que las barreras psicológicas que teníamos anteriormente, que era por ejemplo el dolor y la deambulación, ya no la vamos a tener porque los pacientes van a querer irse a su casa, obviamente por el miedo pues a que sean contagiados a COVID-19. Pues suena como macabro, pero pues va a ser así. Entonces va a ser responsabilidad de cada cirujano garantizar que se realice una selección adecuada y una evaluación estricta de los pacientes para que este paciente se pueda ir a casa o el mismo día o al segundo día. Este es un tema que vale la pena revisar porque están saliendo muchas publicaciones de los pacientes que podemos operar y darle salida el mismo día o el segundo día, o incluso crear una clínica de paso para pacientes que se van a quedar, por ejemplo, 2 días, y que estar seguros bajo protocolos estrictos que esta clínica sea COVID, obviamente, negativo totalmente. ¿Listo? En cuanto al cuarto pilar, sería una inversión en tecnología e innovación. Entonces, pues quizás uno de los mayores beneficios de la crisis COVID-19 ha sido la implementación pues, de telemedicina y visitas virtuales. Entonces, la idea es que los posoperatorios sean virtuales, incluso pues se ha hablado de rehabilitación virtual. Bueno, eso ya es como algo de una inversión bastante alta en ese caso, pero podríamos llegar a pensar en eso. El quinto pilar sería renegociar los contratos, listo. Y el sexto, pues ya sería los programas gubernamentales, que son como las oportunidades que tenemos de hacer algunos créditos o digamos de alguna forma, digamos que fondos que se pueden crear para las prácticas ortopédicas pues privadas. Esto es lo que yo recomiendo. Lo otro es la telemedicina, que no voy a hablar mucho de eso. La actuación en consulta externa, ya lo dije, la idea es tomarle la temperatura a los pacientes, hacerles un screening previo y tratar de pues, que de los seguimientos sean mucho más espaciados. Vale la pena mencionar que han salido muchas publicaciones en cuanto al entrenamiento de residentes y fellows. Este estudio que, que publicaron, no sé, creería que hace 4 días, es un estudio que parece publicado por Tatiana, porque recuerdo mucho antes de comenzar la pandemia, ella dio esa idea y de pronto muchas personas se le fueron encima, pero es como lo están haciendo ahora, es lo que se está recomendando, creo que lo están haciendo muy bien y felicitaciones, lo pueden revisar, es tal cual lo que están haciendo. 15 días, 15 días, 15 días unos en el hospital, 15 días otros en casa, haciendo estudio independiente, han recomendado que se invierta, por ejemplo, en planes de, por ejemplo, cirugía virtual y ese tipo de cursos. Y pues nada, este es el final. Este es The New Normal. Esta es nuestra oportunidad de definir una nueva versión de lo normal, una oportunidad rara y sagrada para traer de vuelta lo que funciona para nosotros, lo que enriquece nuestras vidas
lo que hace nuestra familia de hijos sea más felices, lo que nos hace verdaderamente orgullosos. Gracias. Adri, muchas gracias. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Adri, al parecer no hay ninguna pregunta. Te escriben en el chat que muchas gracias. Eh, Todos dicen que muchas gracias y al parecer no hay ninguna pregunta, Adri. Muchas gracias por la actualización, toda la información y de todos los artículos que han salido, porque digamos que hay como un bombardeo de información, pero uno no alcanza a leerse todo lo que sale ni sabe que todo en realidad es útil pues para la práctica actual. Muchas gracias a todos por asistir. Tenemos charla a las 6 con el doctor Olarte sobre injertos óseos. Hasta luego. Chao.